Si hablamos de un icono de la moda del siglo XX en París, seguro que nos viene a la cabeza Coco Chanel. Sin embargo, hay una figura que vino a sacarla de alguna manera de su zona de confort, la italiana Elsa Schiaparelli. Sobre ella, sobre su vida, sobre su obra, ha escrito un libro Nacho Montes. Nacho, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, un auténtico bombón este libro en el que descubrimos muchísimas cosas sobre un personaje realmente desconocido a pesar de una obra tan impresionante. Un personaje desconocido en el mundo cotidiano, en el mundo normal, no en el mundo de la moda. Porque es cierto que Schiaparelli fue una revolución que se comió a Chanel en los años 20-30 parisinos y que en la actualidad la casa Schiaparelli vuelve a tener cierta importancia dentro de la industria de la moda, pero que ha habido muchos años después, desde sobre todo los 40, 50, 60, 70, que estaba olvidada. Pero la gente de la moda sabe muy bien quién es Elsa Schiaparelli, que es un figurón de estos importantes de la historia de la industria de la moda en todo el planeta. Pero es una lástima que no para el gran público, ciertamente, ¿no? ¿Cómo entraste tú en relación con este personaje? Estuviste 2 años en París documentándote, ¿no? Bueno, no estuve 2 años en París. Yo hice una entrevista para el diario El Mundo que dije que había estado 2 años abriendo un balcón fabulado en París bueno, era una metáfora y me dijeron... Y titularon que había estado viviendo 2 años en París. Ojalá, pero no he ido mucho a París. Ojalá hubiese estado 2 años, pero no estuve porque me pilló en pleno confinamiento. O sea, no podíamos viajar, si no habría estado mucho tiempo en París. Pero conocía bien la historia de esa ciudad en esa época. He ido muchas veces a París. Parte de mi época de estudiante la pasé en París. Y bueno, fue recrear esos ambientes que hoy ya no existen, pero que existieron. De los 20, de los 30 sobre todo, fue maravilloso. Y luego la figura de Schiaparelli, a la que yo conocía, lo reconozco como analista de moda, pero no conocía ni su trayectoria personal, ni su infancia, ni el Palacio Corsini, ni todas estas cosas que son fascinantes en la historia. Es una historia que yo he fabulado mucho, ¿eh? Es una ficción, lo digo siempre, es mitad ficción, mitad realidad, que esa es la magia que tiene la literatura, poder fantasear con ciertos personajes para engrandecer los que ya existen y luego con mucho personaje real, desde Dalí a Cousteau, a Picabia, a Picasso, que rodean a esta mujer para convertirla en ese icono que fue de la libertad, del libertinaje incluso, o sea, de todo, de la libertad más absoluta en ese convulso París de entreguerras. Además, un personaje de mundo, ¿no? Ella estuvo en muchísimos países y haciendo, desde luego, siempre lo que quería. Ella era una mujer muy extravagante, muy incomprendida por su familia, claro, una familia aristocrática, descendiente de los Medici, la hija del decano de la Universidad de la Sapienza en Roma, o sea, sobrina del mayor astrónomo del planeta, que fue su tío Giovanni Schiaparelli, el creador de las teorías sobre Marte, no sé, era una mujer nacida en una cuna tan brutal que yo creo que estaba encorsetada en esa cárcel. Ella decidió hacer de su capa un sayo, hacer de la vida lo que le dio la gana siempre, con el consentimiento velado de alguna parte de su familia y con la contraposición de su madre, que era la que más fue su peor enemiga en esa época. Pero bueno, fue una mujer que recorrió este mundo, que vivió en Londres, vivió en Nueva York, después volvió a París, murió en París. Bueno, fue una mujer completamente incomprendida en su tiempo y que hoy en día, sobre todo gracias a todo esto que yo he estudiado en esta novela, porque yo lo desconocía, se convierte en un icono, en esos grandes iconos de mujeres que han empoderado el mundo en algún momento de la vida y sobre todo en momentos tan complicados como ese desde casi principio del siglo a esos 20-30 en París. La relación con Chanel es maravillosa, ¿no? Ella siempre la había visto como una intrusa, ¿no? La llamaba la italiana y bueno, celos todos los del mundo. Ha sido maravilloso recrear esta trilogía entre Dalí, Coco Chanel y Schiaparelli, que cuentan los historiadores que hubo ese trío, más que sexual, fue un trío como de amores y odios, ¿no? Como de vínculos, de amistades, de celos. Y ha sido maravilloso además descubrir que esta gran figura que es hoy en el día Coco Chanel, o sea, hoy en día cualquiera que hable, tú lo encabezabas muy bien en la entrevista, cualquiera que diga mujer, el 20 París, pensamos en Coco Chanel. Pero Coco Chanel, la gran industria de Coco Chanel fue previo a eso y sobre todo posterior a eso. En medio
Schiaparelli se la comió. Entonces, esa rivalidad de dos mujeres, que las dos además eran poco agraciadas, aunque a mí me parecían fascinantes, pero para la historia poco agraciadas físicamente, enjutas, delgadas, muy bajitas, todo eso que incluso hoy sería maravilloso para muchos de la industria, que insisto, que yo no lo digo, que a mí me parecían fascinantes las dos, pero que en su día eran poca cosa, poco mujeres, que entonces en esas épocas se llamaban las mujeres potentosas, o sea, potentes y fuertes, pues no, esas dos mujeres eran brutales de temperamento, de carácter, de genio, de ingenio, de talento. Entonces, esa rivalidad entre ambas ha sido fascinante recrearla en esta novela, fabulando muchas cosas que desconocemos, pero pensando en muchas otras que pudieron ser y otras que fueron. El reinado de Schiaparelli fue relativamente corto, ¿no? Porque ella se fue de París huyendo de la guerra y cuando volvió nada fue lo mismo, ¿no? Bueno, ella se fue de París pensando que al volver se fue porque además era tan díscola como hasta para abandonar su propio éxito. Se fue en pleno éxito, ya establecida en Vendôme, o sea, todo París era suyo, tenía toda la industria del packaging del planeta, el Xu Jinping, todas las cajas de perfumes que después han imitado todas las casas de perfumes del planeta y del mundo. O sea, no sé, tenía toda su industria montada y en plena efervescencia deja su casa de la Rue de Berry y se marcha de nuevo a Nueva York pensando que aquí la guerra iba a destruir Europa y que al volver sería todo maravilloso. Y al volver se dio cuenta que en París no había cambiado tanto las cosas, que la ciudad seguía en pie y que Chanel se la había comido con patatas porque Chanel se había quedado en la ciudad como buena parisina aguantando la guerra. Entonces, bueno, fue un periodo muy efímero, muy corto, o sea, fue una primavera brutal lo de Schiaparelli, pero fueron unos años, esos de los 20 a los 30, unos años muy incandescentes, muy importantes para la historia de la moda y sobre todo para la concepción que hoy tenemos hoy en día de lo que es la moda. Esto que vemos hoy en día en los desfiles, la representación teatral, l'attrezzo, la trama, el inicio, el desenlace, o sea, como un cortometraje, eso lo inventó y lo creó Elsa Schiaparelli. Bueno, nada más y nada menos. ¿Qué legado nos ha dejado, además, aparte de esto? Si vemos imágenes de esos vestidos, serían tendencia hoy en día. Bueno, son tendencia hoy en día. Esto, muchas veces la gente, sin saber quién es Schiaparelli, reconoce vestidos icónicos, o sea, desde las caras de Cousteau, que son un jarrón de rosas o dos mujeres enfrentadas, ese plan pantojo que hacía Cousteau y que ya llevó a sus vestidos, el Apolo de Versalles, esa capa del rey sol de oro que todo el mundo reconoce en la moda, eso lo hizo Schiaparelli, Zodiac, o sea, todas las constelaciones que ella estudió de pequeña con su tío, viendo las estrellas en el Palazzo Corsini, en el Janículo de Roma, están representadas en tantas colecciones de otros personajes, de otros modistas, y son inicio, origen de Elsa Schiaparelli. Los trampantojos, los vestidos que se desmontan, los esqueletos en los vestidos y luego todo el surrealismo de Dalí, los relojes blandos, los ojos, toda esta joyería inmensa que vemos hoy en día en Lady Gaga, en tantísimas artistas del pop, son origen y obra de Elsa Schiaparelli. Acabamos de ver ese vestido con esa gran langosta, ¿no? Una situación que describes también en tu libro, ¿no? Un vestidazo que hizo famoso Schiaparelli y la duquesa de Windsor. Claro, esta señora, antes de casarse y antes de que abdicara el rey, se plantó ese vestido que tenía una connotación completamente vaginal y sexual, esa langosta que recorría desde su oeste hasta la pelvis, que luego tuvieron que alargar el vestido para que eso no fuera demasiado connotación, cosas que hoy no se podría permitir ni una reina Leticia ni cualquier representante de la monarquía, pues en su día la señora Watson se lo permitió y decidió que se ponía ese vestido langosta de Schiaparelli. Y luego, mucho después, Daisy Philopoulos, que fue la gran primera influencer del planeta, la descendiente de las máquinas Singer de coser, una multimillonaria excéntrica real en el libro de Elsa, amiga real de ella, y también se lo puso para la Exposición Universal de París del 37. Bueno, pues son vestidos que dieron el campanazo en su día, también incomprendidos pero muy alabados por la prensa y sobre todo muy publicitados eternamente en toda la prensa de todos los países del mundo, pues seguirán siendo iconos eternamente. Eso no todos los diseñadores pueden decir que tengan tantas prendas, sean mejores o peores, de estética y de confección, porque Elsa no era costurera, no era modista, no tenía ningún estudio de patronaje, trabajaba a través de la intuición, del moulage, cogía un maniquí y confeccionaba,
pero sin demasiada técnica, que eso es también por lo que Chanel odiaba a este personaje. Era una señora que venía de fuera, que no era francesa, que se comió Francia en la moda y que era la gran representante de la moda francesa, sin ser costurera, sin ser patronista, sin ser modista. Claro, siendo un auténtico genio, ¿no? Siendo un auténtico genio. Entonces eso es lo que queda de ella, aunque esos vestidos en su día no fueran grandiosas construcciones de confección, pero sí eran grandiosas construcciones de una iconografía de industria. Bueno, la relación de ellas da para mucho. He leído incluso que trató de quemarle un vestido en una fiesta, ¿no? Chanel hacia Schiaparelli. Hay mucha literatura también. Hay mucha literatura, pero muchas cosas reales. Yo no he representado en esta novela esa quema del vestido, pero sí algo muy parecido. Sí. En esa controversia, cuando una va a la tienda cuando Schiaparelli va a la boutique de la Rue Cambon de Chanel, luego ella le devuelve la visita, pero con mucha ironía, con mucho dardo, como esto tal. Sí, eran dos mujeres en guerra eterna en ese momento. Europa estaba en guerra y ellas estaban en su propia guerra una con la otra. Y luego... pero luego yo estoy convencido, y así lo relato en algún momento con un guiño en esta novela, que tenían profunda admiración. Esas mujeres tan poderosas, tan fuertes y tan brutales, tenían que admirarse una a la otra porque eran un espejo. En muchas cosas eran muy, muy, muy parecidas. Sí, en el fondo, al final, eso, tenían esa relación de admiración mutua. Bueno, primero fue Balenciaga, ahora ha sido Schiaparelli. No sé si tu próxima va un poco en esa línea. Pues mi próxima, yo no he contado nada porque mi editora me mata, y en la presentación general de Madrid, cuando arrancó la Book Tour, que ahora vamos más lentitos, pero llegaremos a muchos sitios, no conté más que una pincelada. Pues antes de que saliese Schiaparelli al mercado, yo ya había firmado la nueva novela, va también de moda, volvemos a España, o sea que va a ser maravilloso, y también es muy principio de siglo. O sea, es novela histórica y moda. Yo creo que me he aficionado a estas novelas que tienen personajes que no siempre son conocidos por el mundo de la calle. O sea, en la moda sí, pero en la pura moda. O sea, la gente que se dedica profesionalmente a la moda. En la calle no siempre son conocidos o tenemos referencia, porque Balenciaga, que es nuestro mayor diseñador del planeta, es el mayor arquitecto textil que tiene el planeta, que ha tenido el planeta y que era español. Muchas veces en España no sabíamos, mucha gente no sabía si exactamente era español, si no, si es que vivía en Guetaria o en San Sebastián, pero había nacido en Francia. Nada. Entonces, todos estos personajes, rescatarlos de un baúl y más allá de su moda, sacar lo que importó su moda entonces, lo que hicieron como personas, su trayectoria detrás del personaje, es fascinante. O sea, que me he metido en este rollo de las novelas de moda históricas y me encanta. Para mí, como escritor, trabajar en esto es fascinante. O sea, recrear todos los días esto es bueno, estoy muy agradecido a la Esfera por confiar en mí para hacer estos libros. ¿Será hombre o mujer? Será un personaje de mundo. Bueno, una pista... todo... Será un personaje de mundo, ahí lo dejo, que luego me lo sacan todo y me lo averiguan todo. Y me mata mi editorial. Será un buen personaje de moda española. Bueno, pues deseando leerte y aprender con estos libros. Nacho, gracias, felicidades. Muchísimas gracias a vosotros por esta llamada y por esta oportunidad de llegar a Marbella y a mucha gente para que puedan leer esto que a mí me ha costado mucho escribir. Bueno, me ha costado mucho, me refiero a que tiene mucho sacrificio escribir libros, pero que lo hago con mucho placer y con mucho gusto para que luego me lean y la gente disfrute. Bueno, les va a gustar. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos a marchar ahora al Cortijo Miraflores para conocer la próxima exposición que se inaugurará mañana a cargo de dos artistas franceses. Vamos a verlo. Hola Eva, nos encontramos en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, donde mañana, viernes 5 de noviembre, se expone la exposición Errances de Patrick Fossey y María Isabel Poirier Troyano. Y bueno, hoy estamos con uno de los artistas protagonistas de esta exposición, Patrick. Tenemos el placer de hablar con él para que nos cuente un poquito más sobre los detalles de esta exposición. Hola Patrick, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, quiero agradecer al director del Museo de Grabado, Germán, que nos dio toda esa oportunidad de estar aquí en ese lugar sensacional.
el cortejo de Miraflores en una sala de exposición perfecta para dar todo el alcance al arte de mi compañera Marie y también al mío. Ella trabaja sobre textiles en volúmenes y también impresiones de técnicas japonesas sobre seda. Y su mundo no es tan lejano al mío, por eso hemos elegido un término común para dar un nombre a la exposición, y esa palabra es errance en francés. Creo que se puede traducir por errancias en español. Justamente, yo creo que lo he dicho un poquito mal en francés, lo he hecho como puedo, pero... Sí. Y es un término que nos corresponde, porque trabajamos sin saber muy bien lo que va a salir, especialmente con las técnicas japonesas que maneja Marie. Ella hace todo un trabajo y ya después, cuando se abre y sale el trabajo, pues algo se descubre. Claro que hay control también. Y en mi caso, pues es porque voy juntando elementos que esculpo y luego al asamblarlos, la forma se va definiendo. Puede alcanzar también alguna figura, pero desde el empiezo no sé muy bien dónde voy, y hay un momento donde decido que he llegado y me paro. Es el problema del pintor también. El pintor debe de tener esa capacidad de parar a algún momento, y si no lo hace, la obra se va a echar a perder poco a poco. Es todo ese control que debe tener el artista. Entonces, errancia es una palabra que tiene que ver mucho con ensueñación, pero en el mismo tiempo hay ese control. Patrick, ¿cómo este control del que hablabas, cómo es muy difícil, supongo, llegar al momento en el que decir, vale, pues mi obra ya está terminada, es perfecta para mí, por ejemplo? Ese control, ¿cómo llegas a controlarlo? En el término de la escultura, ahí ya no puedo hablar en nombre de Marie. En el término de la escultura tenemos una obligación que no se tiene cuando trabajas en 2 dimensiones. En 3 dimensiones tenemos esa exigencia de que la obra sea dinámica e interesante por todos los lados. Y eso es difícil de lograr. Y si hay un lado que te parece pobre y sin interés, en mi caso yo destruyo la escultura y vuelvo a empezar. Bueno, si trabajo con madera, no voy a destruirla, porque hay mucho trabajo. Claro. Pero yo trabajo mucho en yeso, y ahí sí como que tiene uno esa posibilidad de romper y luego tal vez recomponer con los elementos que has rotos. Eso es arriesgarse mucho, ¿no? Es decir, lo rompo, o decir, o sigo con lo que me ha costado llegar hasta aquí, o... Sí, pero bueno, es esa exigencia. No voy a producir una obra que tiene un lado pobre y sin interés. Es lo propio de trabajar en 3 dimensiones. Y en ese aspecto creo que estoy en la línea clásica del trabajo. Hoy en día se hacen instalaciones y están quieren producir una idea y transmitirla a través de una instalación. Es un recorrido en el cual no he querido entrar porque soy también arquitecto y considero que en cuanto a construcción e instalación estoy mucho más allá. Y entonces no estoy en esta corriente. Creo que soy clásico, de que tengo esa exigencia que acabo de explicitar. Bueno, tenemos aquí con nosotros una de tus esculturas. ¿Nos puedes explicar un poco? Inclusive la puedo expresar el hecho de que tiene interés en los 4 o 5 o 6 puntos de vista. Ahí se ve bien que ha habido esa exigencia, ¿no? Y bueno,
cuando están hechas de yeso, las mando a fundir en bronce o en aluminio y se suelen vender siendo hecha en esos materiales más nobles, aunque considero que la obra de yeso es 100 veces más interesante que la de bronce, porque el yeso agarra la luz y los matices de luz sobre cada faceta son diferentes y enriquece mucho la visión del volumen. Y esto con un bronce negro, claro que no se consigue nada y considero que es menos interesante. Bueno, Patrick, a lo largo de tu carrera profesional y artística, ¿cuándo es el momento en el que decides exponer tus propias creaciones, tus propios trabajos? Bueno, pude exponer muy joven. Estaba en Bellas Artes de París en un taller de escultura de René Couturier y a través de esa escuela superior de París ya había exposiciones colectivas. Luego fui a vivir a México, hice exposiciones individuales en la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz. Luego pude exponer en España, pude exponer en París. He trabajado toda mi vida. No me ganó la vida siendo escultor, eso es muy obvio, son cosas que no se platican mucho en las entrevistas a la tele, pero he vivido... En la realidad, ¿no? He vivido de arquitecto, soy diplomado de Bellas Artes también. De eso he vivido, pero hay tanta coincidencia entre las exigencias de un proyecto de arquitectura, más exigencias porque he estado toda la parte funcional, etc. Pero he tenido ese defecto de hacer arquitectura como hago escultura, porque nunca lo digo a mis clientes, pero para mí es casi lo mismo, solo que tienes que entrar en la escala humana. Y entonces he sido arquitecto y escultor así toda mi vida. También, no sé si me equivoco, ¿pintura has trabajado? Sí, soy pintor también, he hecho exposiciones de pintura también. Y es muy extraño porque de alguna forma me voy a contradecir porque es más difícil pintar en 2 dimensiones que hacer escultura en 3 dimensiones, porque la pintura es un arte que tiene exigencias que realmente te rebasan. Y considero que ser pintor es mucho más difícil que ser escultor. Bueno, para explicitar eso, me imagino que necesitaría casi escribir un libro, pero es algo que vivo por dentro, ¿no? Bueno, Patrick, pues invitamos a todo el mundo a venir a partir de mañana aquí al Centro Cultural Cortijo Miraflores a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, y estará disponible hasta finales de mes, 26 de noviembre. Y bueno, pues como veis va a ser una forma de expresión distinta, diferente, y muchísimas gracias por esta entrevista y que espero que tenga mucho auge entre la gente y que venga a verla. Bueno, les agradezco mucho, de veras, y que sigan bien. Muchísimas gracias. Bueno, Eva, pues te dejamos aquí, vamos a ver un poquito más. Yo voy a charlar con Patrick y así me cuentan un poco más de los detalles de cada una de sus esculturas. Muchísimas gracias, adiós. Gracias, Patrick, gracias, Paula, por este reportaje. Nos vamos a marchar ahora a publicidad y a la vuelta os hablamos de un nuevo espacio cultural y gastronómico. Su nombre, El Terral, en el Hotel Lima. Hasta ahora.